Imagina que una sombra oscura cubre tu hogar en un instante. Todo lo que construiste a lo largo de años, todo lo que amaste y guardaste, se consume en llamas antes de que puedas reaccionar. ¿Alguna vez has sentido que la vida te arrebata todo en un abrir y cerrar de ojos? ¿Has caminado al borde del abismo después de perder lo que más te importaba, sin saber a dónde ir ni qué hacer en el próximo paso? Esa sensación de pérdida total, que desgarra el pecho y deja el silencio en todo lo que tocas, es la puerta de entrada a una historia que ha atravesado siglos. Sigue resonando en el corazón de millones de personas que han pasado por el mismo dolor. Hoy vamos a adentrarnos en esta historia, y lo que descubrirás cambiará la forma en que ves tus propias pruebas. La historia que vamos a recorrer es la de Job. Aparece en los primeros textos del Antiguo Testamento, y desde el primer momento se define por dos rasgos que lo hacen único. Es un hombre íntegro en cada acto de su vida, y tiene un temor profundo a Dios, que atraviesa todo lo que hace. No es una integridad de fachada. No es una devoción que solo se muestra en público. Cada decisión que toma, cada trato que tiene con los demás, se alinea con lo que cree. Esta es la base de todo lo que vendrá después. No la riqueza que acumuló, sino la forma en que llevaba su vida. Hoy, muchos siglos después, este carácter sigue siendo un punto de referencia para quienes buscan mantener la fe en medio de la tormenta. Job vivía en la tierra de Uz, un territorio que las escrituras describen como un lugar de abundancia sin igual. No era un desierto árido donde la vida cuesta salir adelante. Era un oasis donde el agua corría por canales naturales durante todo el año. La hierba crecía verde incluso en los meses más calurosos, alimentando a los animales que pastaban por las laderas. El aire llevaba el aroma de la tierra mojada y el pasto fresco, y la vida transcurría en paz para quienes habitaban sus fronteras. En este lugar, Job no solo era íntegro y devoto, también era increíblemente próspero. Lo que veremos a continuación es cómo esa prosperidad se convierte en el punto de partida de la prueba más grande que cualquier hombre haya enfrentado. Sus rebaños se contaban por miles, repartidos por toda la extensión de sus tierras. 7,000 ovejas pastaban tranquilamente por las laderas verdes, alimentándose del pasto fresco que crecía todo el año. 3,000 camellos cruzaban las rutas comerciales, transportando mercancías entre pueblos cercanos y generando ganancia constante. Había 500 yeguas dedicadas a la cría y 500 asnos que trabajaban cada día en los campos, arando la tierra fértil de Uz. Cientos de sirvientes caminaban por toda la propiedad, cumpliendo cada orden con lealtad, manteniendo los canales de agua limpios y los cercos intactos. Fuertes muros de piedra rodeaban su propiedad, con grandes puertas que resistían cualquier ataque externo. Dentro de esos muros, el sonido dominante no era el del trabajo, sino la risa de niños y jóvenes que llenaban cada rincón todos los días. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia numerosa que vivía unida y feliz. Cada hijo tenía su propia casa dentro del recinto de la propiedad, construida por Job para que formara su propia vida. Cada fin de semana, todos abandonaban sus quehaceres y se reunían en la casa principal de Job. Llevaban pan recién horneado y vino fermentado de las viñas de la propiedad. Se sentaban alrededor de la mesa grande, compartían historias y celebraban la estación que corría. Ninguna semana pasaba sin que toda la familia se reuniera para disfrutar de la compañía mutua, en la paz que la abundancia les permitía vivir. Pero la historia de Job no se detiene en la opulencia ni en la felicidad familiar. Lo que realmente lo convierte en un personaje que atraviesa los siglos no es lo que tiene, sino lo que es. Los textos Los textos antiguos lo resumen en una frase corta que carga todo el peso de su carácter. Temía a Dios y se apartaba del mal. No era un hombre rico que cumplía con los ritos religiosos solo para mantener su buena reputación. No daba ofrendas únicamente para cumplir un mandato que le exigía la tradición. Su vida entera estaba marcada por una integridad que no cambiaba entre la presencia de los demás y la intimidad de su hogar. Llamaba la atención incluso en los espacios celestiales, donde se guardaba el registro de las acciones de los hombres. Esta atención silenciosa sería la puerta que abriría paso a la prueba más dura de su vida. Cada vez que sus hijos terminaban de celebrar una fiesta en la casa principal, Job tomaba medidas para purificar a su familia. Sabía que en medio de la alegría de la reunión, alguno de sus hijos podía haber pronunciado una palabra irreverente o haber cometido un pecado sin darse cuenta. No confiaba en que la buena intención fuera suficiente para borrar la falta. Así que mandaba a preparar los animales para el sacrificio, un día después de que la fiesta terminara, cuando todos los hijos habían vuelto a sus casas.
Ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos, uno por uno, para que cualquier pecado cometido fuera perdonado. Repetía este ritual cada vez que la familia se reunía, sin saltar ningún encuentro, sin ahorrar ningún esfuerzo ni ningún animal. Esta devoción constante, hecha de pequeños actos repetidos una y otra vez, construyó la reputación de rectitud que lo precedía. Nadie en toda la tierra de Uz podía poner en duda la sinceridad de su fe. Y esta misma sinceridad, sin que Job lo supiera, lo puso bajo la lupa de una prueba que cambiaría su vida para siempre. Un día, todos los ángeles se presentaron ante el Señor para rendir cuentas de sus caminos y dar cuenta de lo que pasaba en la tierra. Entre ellos, entró también Satanás. Su nombre significa el adversario, y su misión desde siempre ha sido cuestionar la sinceridad del corazón humano. Recorre la tierra de punta a punta, observando cada acto de fe, buscando cualquier fisura que demuestre que la devoción de los hombres no es más que un intercambio de intereses. Cuando el Señor le preguntó de dónde venía, respondió que había estado recorriendo todo el mundo, caminando por cada valle y cada ciudad, observando las acciones de todos los hombres. Entonces el Señor le llamó la atención sobre Job, le recordó su integridad, su rectidad, cómo se apartaba del mal sin desviarse ni un paso. Y aquí es cuando el adversario lanzó su desafío, directo y cortante, que cortó el silencio de la asamblea celestial. ¿Acaso Job te ama por nada?, preguntó Satanás, con una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su intención. Tú has bendecido todo lo que él hace. Has multiplicado todos sus bienes, has protegido su familia, has hecho que cada cosecha sea más abundante que la anterior. Todo lo que toca Job se convierte en prosperidad. ¿Por qué no iba a adorarte? Su fe es un intercambio. Tú le das todo lo que quiere, él te adora a cambio. Es un trato, no una devoción sincera. Si le quitas todo lo que tiene, si le arrebatas cada bien que le has dado, si le dejas sin nada de lo que lo hace feliz en la tierra, seguro que te negará en tu cara, no aguantará el golpe, abandonará su fe y te maldecirá enfrente de todo el mundo. Satanás no dudaba de la prosperidad de Job. Daba por hecho que esa prosperidad era el único cemento que sostenía su creencia. Afirmaba que, sin los beneficios que recibía de Dios, no quedaba nada de su fe. El silencio volvió a envolver la asamblea celestial después de las palabras de Satanás. Todos los ángeles aguardaron la respuesta del Señor, sin saber qué decisión tomaría ante el desafío del adversario. El Señor, con una paciencia infinita que supera toda comprensión humana, no rechazó la prueba. No defendió a Job con un castigo inmediato contra el adversario, sino que aceptó el reto y entregó a Job en las manos de Satanás para ser probado. Confirmó la integridad de Job. Reconoció que su fe hasta ese momento había sido sincera, pero permitió que el adversario pusiera esa sinceridad a prueba. Todo el poder que Satanás tenía para actuar sobre la vida de Job venía dado por el permiso explícito del Señor. Nada de lo que iba a pasar después podía ocurrir sin su consentimiento. Pero aquí está el límite que el Señor estableció con toda claridad, un límite que Satanás no podía cruzar de ninguna manera. Ordenó que no le quitara la vida a Job bajo ninguna circunstancia. Podía arrebatarle sus bienes, podía llevarse a su familia, podía dañar su salud, podía hacer que sufriera todo el dolor que el adversario quisiera infligirle. Pero un solo límite inquebrantable. Job debía seguir con vida. No podía matarlo. Así se cerró el acuerdo celestial que puso en marcha la tormenta que cambiaría la vida de Job para siempre. La conversación terminó en el cielo, y Satanás descendió a la tierra para comenzar a ejecutar la prueba. Job seguía en su casa, en medio de la paz de su hogar, sin saber que un ciclón de calamidades ya estaba en camino hacia él. En unos pocos minutos, toda la vida que había construido durante décadas se desmoronaría hasta los cimientos. Pero la vida de Job estaba guardada bajo el límite que Dios había puesto. Nada podía quitarle la última cosa que le había prometido conservar. El primer mensajero irrumpió corriendo en el patio de la casa de Job. El polvo del camino se adhería a sus piernas, su respiración entrecortada no le permitía hablar claro y su voz temblaba de pies a cabeza. Contó que un grupo de saqueadores de una región vecina había cruzado la frontera sin aviso, atacaron los campos más alejados donde pastaban los bueyes y los asnos. Mataron a todos los sirvientes que cuidaban el ganado, se llevaron cada animal que encontraron y no dejaron nada vivo ni intacto en todo el lugar. El mensajero apenas terminó de pronunciar la última palabra, cuando un segundo grito se escuchó desde la entrada de la finca. Un segundo mensajero entró corriendo, con las ropas rasgadas y los ojos llenos de horror.
Contó que un rayo cayó directamente sobre los rebaños de ovejas que pastaban en las laderas de las colinas. La hierba seca de la temporada se incendió en segundos. El fuego se extendió por toda la ladera antes de que nadie pudiera apagarlo. Todas las ovejas murieron calcinadas, y todos los pastores que estaban cuidando el ganado murieron también con ellas. Las palabras del segundo mensajero aún flotaban en el aire pesado del patio, cuando un tercer hombre apareció corriendo por el camino de la entrada. Estaba herido en un brazo, la sangre le manchaba la piel, y apenas podía mantenerse en pie. Contó que los caldeos habían dividido 3 grupos para atacar los campamentos de camellos en el desierto. Atacaron por sorpresa, mataron a todos los cuidadores que estaban acampados, y se llevaron los 3000 camellos que Job había criado durante años. Solo él pudo escapar para traer la noticia. En cuestión de 7 minutos, toda la riqueza que Job había construido durante décadas de trabajo duro desapareció. No quedaba ni un solo animal, ni un solo sirviente en los campos, ni un solo bien material que pudiera salvar. Todo lo que tenía en la tierra se había ido, como si la tierra misma se lo hubiera tragado sin dejar rastro. El silencio se hizo espeso en el patio de la casa. Job no habló, no se movió, solo quedó de pie, esperando, porque sabía que algo más venía. El silencio no duró mucho. Un cuarto hombre apareció al final del camino. No corría, arrastraba los pies, cada paso le costaba más que el anterior, y su rostro estaba tan pálido como la ceniza. Se detuvo a pocos metros de Job, se agarró del marco de la puerta para no caer, y abrió la boca para hablar. La voz salió quebrada, casi inaudible. Contó que todos los hijos y las hijas de Job estaban reunidos en la casa mayor, celebrando el cumpleaños del hijo mayor. Comían y bebían alrededor de la mesa, riendo como cualquier otra fiesta. Entonces, una tormenta de viento gigante golpeó la casa de repente. Los muros se derrumbaron de golpe. Las vigas del techo se desplomaron sobre toda la habitación. Todo el edificio se convirtió en un montón de escombros en menos de un minuto. Todos los que estaban adentro murieron bajo las piedras y la madera. Ninguno logró escapar. Ninguno sobrevivió. Job escuchó cada palabra sin mover un músculo. El silencio que envolvió el patio después de esa noticia fue más oscuro y más pesado que cualquier noche. Toda la riqueza se había ido. Ahora toda su familia también se había ido. No quedó nada de lo que había construido en décadas. Nada. Job se levantó de su asiento. Rasgó su manto en 2 pedazos como marcaba la tradición de luto. Se afeitó la cabeza, luego se sentó en el suelo frente a los escombros de su casa y no dijo nada durante horas. Todo el mundo alrededor esperaba que el dolor terminara aquí, que la calamidad había alcanzado su límite, que nada peor podía llegar. Justo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, Job sintió un cosquilleo ardiente que empezó en las plantas de sus pies, subió por las piernas, se extendió por el torso, llegó hasta la nuca y la cara. En menos de una hora, su piel entera se cubrió de sarpullidos rojos que se convirtieron en úlceras abiertas. El dolor era tan intenso que parecía que un fuego ardía bajo cada centímetro de su carne. No podía sentarse, no podía acostarse. Cualquier contacto le arrancaba gritos que se ahogaban en su garganta seca. La comunidad del pueblo declaró su enfermedad impura según las leyes rituales. Nadie podía acercarse a él. Nadie podía tocarlo. Tuvo que levantarse del suelo de su propio patio, caminar solo fuera de los muros del pueblo, hasta el montón de cenizas donde iban todos los enfermos incurables. Buscó un trozo de barro roto entre las piedras para poder rascar las úlceras que le ardían sin parar. Se sentó entre la ceniza fría, con el dolor de la piel latiendo al mismo tiempo que el dolor por lo que había perdido. El viento frío de la noche sopló sobre las cenizas, levantando partículas que se pegaron a las úlceras abiertas de Job. Cada partícula le arrancó un dolor agudo que le recorrió todo el cuerpo. Job cerró los ojos. A su alrededor, los pocos que se habían quedado a verlo desde la distancia esperaban. Esperaban que gritara. Esperaban que maldijera el día en que nació. Esperaban que culpara a Dios de todo el mal que le había caído encima. Nadie podía imaginar que saliera de su boca algo diferente al odio y la desesperación. Job abrió la boca despacio. Primero salió un aliento tembloroso, cortado por el dolor de cada movimiento de la garganta. Luego las palabras salieron, lentas, firmes, sin un temblor de rebelión. Dijo que desnudo había salido del vientre de su madre, y como polvo volvería a ser la tierra. Que el Señor le había dado todo lo que tenía, todo lo que amaba, durante todos esos años, y que ahora el Señor se lo había quitado. No había rencor en su voz, no había resentimiento, solo una convicción profunda que salió de lo más hondo de su alma. Y luego dijo la frase que ha resonado durante siglos:
en el corazón de todos los que han pasado por un dolor igual. Bendito sea el nombre del Señor. Repitió las palabras, un poco más fuerte, para que el viento se las llevara al cielo. No renunció a su fe, no negó a Dios, no culpó a nadie por lo que le había pasado. La noticia de la calamidad de Job recorrió todos los pueblos vecinos. 3 de sus amigos más cercanos, que lo conocían desde la infancia y compartieron con él décadas de fiestas y consejos, se enteraron de lo que había pasado. Acordaron reunirse en el cruce de caminos y caminaron juntos hasta el montón de cenizas donde Job vivía ahora. Cada uno venía de su propia tierra. Elifaz de Temán, Bildad de Shuaj y Sofar de Naamat trajeron consigo provisiones para quedarse varios días y palabras de consuelo preparadas en sus corazones. Cuando llegaron a la llanura fuera del pueblo, vieron a Job desde lejos, sentado entre las cenizas. Estaba tan cambiado por la enfermedad, tan deformado por el dolor, que apenas pudieron reconocerlo. Se detuvieron en seco, se quedaron mudos, sin poder decir una sola palabra. Caminaron despacio hasta él. Se sentaron en el suelo a su lado y guardaron silencio durante 7 días y 7 noches. Sabían que su dolor era demasiado grande para cualquier frase de consuelo, pero después de la primera semana, la necesidad de explicar el mal se apoderó de ellos. Primero habló Elifaz. Dijo que ningún hombre inocente sufre tanto, que la justicia de Dios siempre castiga el mal, que su desgracia es fruto de sus propios pecados ocultos. Luego habló Bildad. Insinuó que sus hijos habían muerto por sus propios errores, que Dios no se equivoca al juzgar, que Job debía buscar la maldad en su propia casa. Por último habló Sofar, con la voz más dura de todos. Le dijo directamente que Job estaba ocultando un pecado grande, que nunca fue tan íntegro como decía ser, que solo confesando su culpa podría terminar con el sufrimiento. Los 3 amigos que venían a consolarlo terminaron acusándolo. Todo su consuelo se convirtió en juicio. Todo su apoyo se transformó en condena. Job escuchó cada palabra de sus amigos. Cada golpe de juicio le cayó encima más duro que cualquier úlcera que ardiera en su piel. Se apretó las manos contra el suelo de cenizas. Las partículas se metieron en las heridas abiertas, pero no sintió más dolor que el que acababan de clavarle en el alma. No podía creer lo que oía. Los hombres que habían compartido su mesa durante décadas, que habían celebrado fiestas con sus hijos, que habían jurado apoyarlo en cualquier calamidad, le estaban acusando de lo mismo que peor podía imaginar. Le estaban acusando de ser un pecador oculto, de merecer todo lo que le había pasado. Incluso le culpaban de la muerte de sus propios hijos. El dolor que ya tenía se duplicó de repente. Ya no solo lloraba la pérdida de sus rebaños, de sus tierras, de sus hijos y de su salud. Ahora tenía que defender su propia honorabilidad frente a quienes debían secarle las lágrimas. Toaster un poco le costó un esfuerzo enorme, porque la enfermedad le había consumido la fuerza de los pulmones. Pero cuando habló, su voz no se quebró por la culpa. Se quebró por el dolor de la incomprensión. Dijo que conocía su propia alma. Dijo que había caminado con integridad toda su vida, que nunca había hecho daño a nadie, que nunca se había apartado del camino del Señor. No renunciaba a su fe, ni negaba que el Señor tiene poder sobre la vida y la muerte. Simplemente sostenía que su sufrimiento no era un castigo por un pecado oculto. No entendía por qué le pasaba todo esto. No tenía respuesta para el porqué de su dolor, pero jamás iba a mentir diciendo que era culpable de algo que no había hecho. Jamás iba a renunciar a la verdad de lo que había sido su vida, para complacer los juicios fáciles de sus amigos. Su fe seguía intacta, pero su honor también tenía que ser defendido. Job terminó de hablar. Sus palabras se quedaron flotando en el aire frío de la noche. El viento apenas movía las cenizas a su alrededor. El cielo seguía en silencio. Ningún eco respondía a sus preguntas. Job se quedó quieto, apoyado en su trozo de barro roto, esperando. Un murmullo débil comenzó a sonar entre las montañas del fondo del valle. El murmullo se convirtió en un bramido. El bramido se transformó en un vendaval que arrancaba piedras del suelo y levantaba nubes de cenizas hacia el cielo. Un torbellino oscuro bajó de las laderas, avanzando hacia donde Job estaba sentado. Los relámpagos iluminaban el cielo a intervalos, cortando la oscuridad con una luz blanca y fría. Y entonces, una voz tronó desde el centro del torbellino. No era una voz humana. Era el estruendo del propio Creador, que llenaba todo el valle con su presencia. No vino como un reproche para castigar. Vino como una invitación para que Job mirara más allá de su propio dolor. ¿Quién eres tú para cuestionar mis caminos?, preguntó la voz.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundé los cimientos de la tierra? ¿Puedes tú ponerle límites al mar cuando sale rugiendo de las profundidades? ¿Puedes tú ordenar a la lluvia que caiga sobre la tierra seca? ¿O hacer que el relámpago obedezca a tu mandato? ¿Puedes tú darle alimento a los leones cuando tienen hambre? ¿O hacer que el cuervo encuentre comida para sus polluelos que gritan en el nido? ¿Puedes tú dominar al hipopótamo que se revuelca en el río? ¿O ponerle una correa al leviatán que habita en las profundidades del mar? Cada pregunta resonaba en los huesos de Job. Cada palabra le mostraba la magnitud de lo creado, la inmensidad de un plan que su mirada humana no podía abarcar. Cada pregunta se clavó en el alma de Job como un clavo de fuego que derrite todo el hierro de la duda. El vendaval seguía rugiendo a su alrededor, pero Job no sentía miedo al castigo. Sentía la claridad que atraviesa todas las nubes de la ignorancia humana. Todo lo que había visto en su vida, todo lo que había ganado y perdido, todo lo que había entendido del mundo, se redujo a un grano de arena frente a la inmensidad del universo que sostenía la mano de Dios. Se dio cuenta de que su boca había hablado de cosas que no entendía. Había puesto en tela de juicio los caminos de un creador cuyos planes abarcan toda la eternidad, mientras él solo podía ver el fragmento pequeño de su propio sufrimiento. Se inclinó la cabeza hacia el suelo de cenizas. Las partículas se pegaron a sus llagas abiertas, pero no le importó. Reconoció su propia pequeñez. Reconoció que su perspectiva de hombre, limitada por unos pocos años de vida, no podía abarcar los misterios de la creación ni los propósitos de Dios. No tenía derecho a pedir explicaciones. No tenía derecho a cuestionar lo que el Creador permitía en su vida. He hablado de cosas que no entendía, dijo Job con la voz baja y temblorosa, llena de humildad. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía. Antes te oía con el oído. Escuchaba hablar de ti de boca de los padres y de los profetas, pero ahora mis propios ojos te ven. Ahora veo tu grandeza y veo mi nada. Por eso me aborrezco, me arrepiento de mis preguntas, de mi duda, y me humillo en polvo y ceniza. Entregó toda su vida, toda su duda, todo su dolor a la soberanía de Dios. No pidió explicaciones, no exigió respuestas. Solo reconoció que Dios es justo, que Dios es grande, y que su fe no depende de entender todo lo que pasa. Su corazón se calmó, todos los gritos de la duda se apagaron. Solo quedó la entrega total a la voluntad divina. Cuando Job terminó de hablar, el viento del torbellino se calmó un poco. La voz del Creador cambió de rumbo. Ya no hablaba a Job, se volvió contra los tres amigos que estaban sentados a un lado, callados desde que la tormenta comenzó. Estoy airado contra vosotros, dijo la voz, porque habéis hablado mentiras de mí, de mi siervo Job. Vosotros dijisteis que su sufrimiento era un castigo por pecados ocultos. Vosotros le juzgasteis cuando solo necesitaba consuelo. Vuestros juicios son falsos, y vuestras palabras no tienen verdad. Les ordenó entonces que tomaran 7 bueyes y 7 carneros, que caminaran hasta donde Job estaba sentado, y que ofrecieran un sacrificio por su pecado. Solo Job podría orar por ellos, y solo entonces les perdonaría. Los tres amigos se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. No se atrevieron a decir nada para defenderse. Cargaron los animales como se lo habían ordenado. Caminaron lentamente hacia Job y reconocieron su error delante de él. Pidieron perdón por su dureza, por su juicio injusto, por haber aumentado su dolor cuando debieron consolarlo. Job escuchó sus palabras. No guardó rencor. Aceptó sus disculpas. Colocó los animales sobre el altar de piedra que armó en el suelo. Levantó las manos al cielo y oró por ellos como Dios le había ordenado. Pidió que Dios perdonara su error, que limpiara su pecado de juicio injusto. En el momento que Job terminó de orar, la tierra bajo sus pies comenzó a sentir un calor nuevo. El sequedal que se había extendido por sus campos después de la calamidad volvió a brotar hierba verde, tan espesa como cuando era joven. Los pozos que se habían secado volvieron a correr agua clara, que llenó los canales que habían estado vacíos durante meses. Dios le devolvió toda la riqueza que había perdido y la dobló por completo. 14,000 ovejas pastaron de nuevo en sus laderas. 6,000 camellos cruzaron las rutas comerciales. 1,000 yeguas de cría corrieron por los prados y 1,000 asnos trabajaron sus campos. Los muros de su casa volvieron a ser levantados. Las puertas volvieron a cerrarse contra los ataques externos. Y luego, para llenar el vacío que había quedado en su corazón, Dios le dio una nueva familia. 7 hijos nuevos y 3 hijas nacieron en su hogar. Cada año, la casa mayor volvió a resonar con las risas de los jóvenes durante las fiestas.
Cada fin de semana, toda la familia se reunía alrededor de la mesa para compartir pan y vino, igual que hacía antes de la tormenta. Job caminó por sus campos una mañana. El viento trajo el olor de la hierba mojada de rocío y escuchó los balidos de las ovejas que pastaban en la ladera. Volvió la cabeza hacia su casa y escuchó las risas de sus hijos jugando en el patio. Cerró los ojos y bendijo el nombre del Señor, que había transformado las cenizas en gloria nueva. Este relato milenario nos deja 3 enseñanzas que cambian la forma de ver el sufrimiento. Hoy compartimos las 2 primeras, que son el pilar de toda la historia. La primera es que el sufrimiento no es necesariamente un castigo por tus pecados. No todas las pruebas que atraviesas son el resultado de un error que cometiste. Muchas veces, el dolor es el fuego que purifica tu fe, que la hace más fuerte y más firme que nunca. Es una oportunidad para profundizar tu vínculo con lo divino, no una condena. La segunda enseñanza es que la verdadera fe no depende de las circunstancias externas. No depende de que tengas salud, ni de que tengas riqueza, ni de que tengas una familia completa a tu lado. La fe se construye en la relación interior que cultivas con el Creador. Esa relación no se rompe cuando todo lo demás se cae, cuando pierdes lo que amas, cuando tu cuerpo sufre dolores que no tienen cura, cuando el mundo te deja solo entre las cenizas. La fe sigue estando allí. Es la certeza que no se apaga ni en la noche más oscura. No es un contrato que te promete que nunca te pasará nada malo. Es la convicción que te permite seguir caminando incluso cuando no entiendes lo que pasa. Si alguna vez te has sentido atrapado en la oscuridad de una prueba, si has perdido algo que amas más que nada en el mundo, si te sientes sentado entre las cenizas igual que Job, detente un segundo y recuerda esta historia. Aunque la noche parezca interminable, la aurora siempre está más próxima de lo que crees. Permite que la duda se transforme en una búsqueda sincera de sentido. Permite que el dolor sea el terreno fértil donde germinen nuevas certezas. Permite que el silencio te enseñe a escuchar la voz que está contigo incluso cuando no la oyes. No estás solo en este camino. Muchas personas han atravesado pruebas igual de duras y han salido adelante con la fe intacta. El dolor compartido crea una red invisible de apoyo que puede sostenerte cuando el peso parece insoportable. Ahora me gustaría saber cuál ha sido tu mayor prueba y cómo has encontrado la manera de seguir adelante. Comparte tu experiencia en los comentarios de este video. Tus palabras pueden ser luz para quien está pasando por un momento oscuro justo ahora, que no ve la salida y necesita una muestra de esperanza para seguir caminando. Si este relato ha tocado tu corazón, déjame un me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones, así no te perderás las próximas enseñanzas que compartiré. Para cerrar, recordemos la verdad final de esta historia. La fe no es una garantía de ausencia de problemas. No es un contrato que dice que si crees, nunca te pasará nada malo. La fe es la certeza de que aún en medio del caos, hay un propósito mayor que te guía. Dios nunca te abandona, incluso cuando no entiendes lo que pasa. Mantente firme, confía en el proceso. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio.